En la semana 2 del Power Lab hablaremos sobre las citas que convierten. Bueno, antes de empezar, quiero hacerles una pregunta incómoda. ¿Cuántos de ustedes han perdido un cliente y todavía no saben por qué? El cliente parecía interesado, la reunión fluyó, se despidieron con una sonrisa y después, silencio. No contestó más. Desapareció. Les tengo una noticia. Ese cliente no se perdió después de la cita. Se perdió durante la cita. La mayoría de los agentes pierden al cliente antes de que termine la primera reunión. Y ni siquiera se dan cuenta. Escúchenme bien. La cita no es donde muestras casa. Es donde el cliente decide si confía en ti, si se siente guiado y si quiere caminar contigo la decisión financiera más grande de su vida. Y sin embargo, ¿qué hace la mayoría? Se apresura a mostrar propiedades antes de conectar. Habla demasiado, no califica, evita liderar por miedo a parecer agresivo. El resultado, compradores que salen confundidos en vez de comprometidos. Grábense esta frase, porque el corazón de toda la semana, los mejores agentes no persiguen clientes, los lideran. Bueno, la realidad del mercado actual. Alguien podría decirme, yo llevo años haciendo citas así y me ha ido muy bien. Pues le creo. Pero el mercado cambió. Y el comprador de hoy no es el de hace 5 años. El comprador de hoy llega mejor informado, más cauteloso y muchísimo más selectivo. Tarda más en decidir, compara más opciones y necesita más certeza antes de firmar. Y aquí viene lo que muchos no quieren aceptar. Ese cliente te investigó antes de conocerte, buscó tu nombre, vio tus redes, y ya se formó una opinión. Tu primera impresión empezó antes de que le dieras la mano. Y hay más. Ese comprador probablemente está entrevistando a 2 o 3 agentes además de ti. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Tu consulta es tu audición. Súmale las tasas de interés y la incertidumbre económica. Y tienes a un comprador que se plantea cada paso. Ese cliente no necesita presión, necesita orientación. Por eso les digo, en el mercado actual, la confianza y la claridad convierten más que el carisma. El agente simpático entretiene, el agente claro cierra. El verdadero propósito de la cita. Entonces, si la cita no es para enseñar casa, ¿para qué es? Aquí está el cambio de mentalidad que separa a los buenos de los grandes. Los mejores agentes tratan la consulta como la venta principal, porque el cliente decide si confía en ti mucho antes de decidirse por una propiedad. Piénsalo, la cita no es llenar el tiempo con información, ni abrir puertas, ni impresionar con todo lo que sabemos. La cita sí es construir una relación genuina, entender la motivación y las urgencias reales, dar seguridad emocional, posicionarte como asesor de confianza. Y esto es clave. Salir con un compromiso claro hacia el siguiente paso. Entonces, ¿cuántas veces hemos mostrado 5 propiedades a alguien sin saber siquiera por qué quiere mudarse? Eso es gasto de gasolina, no negocio. Repitan conmigo. La consulta es la verdadera venta. Lo demás es la entrega. Bueno, el mercado de consulta en 5 partes. Ahora, ¿cómo se ve una consulta que convierte? No se improvisa. Las mejores consultas se sienten tranquilas e intencionales, porque la estructura elimina las dudas. Recuerden esto,
porque la estructura elimina las dudas, las tuyas y las del cliente. 5 pasos, siempre sin excepción. Paso 1. Conexión. Antes de hablar de negocios, genera comodidad. La gente hace negocios con personas que le agradan y en quienes confían. Paso 2. Descubriendo. Detecta los objetivos reales, el plazo y la motivación emocional. La regla de oro. Escucha más de lo que hablas. Paso 3. Educación. Explica el proceso, el mercado y tu estrategia con claridad, porque el cliente informado decide más rápido. Paso 4. Expectativa. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué viene después? La ambigüedad mata el impulso. Y paso 5. Compromiso. Pide con claridad el siguiente paso. Nunca, escuchen bien, nunca te vayas de una cita sin una ruta definida, porque la estructura crea confianza. El cliente no ve tus años de experiencia, ve tu orden, y el orden se percibe con maestría. Los mejores agentes hacen mejores preguntas, y dentro de ese descubrimiento hay una verdad que quiero tatuarles en la mente. Los agentes débiles hablan demasiado. Los agentes fuertes preguntan mejor. Tus preguntas comunican tu nivel de experiencia antes que cualquier credencial. Déjenme darle 5 preguntas que cambian una consulta. ¿Qué te motivó a iniciar este proceso ahora? Esa palabra ahora revela la urgencia y es el disparador emocional. ¿Cómo se vería para ti una mudanza exitosa? Deja que el cliente define el éxito de sus términos. ¿Qué es lo que más te preocupa del mercado actual? Saca las objeciones a la superficie antes de que se sabotee el cierre. ¿Cómo sueles tomar decisiones financieras importantes? Te dice si tienes al frente a alguien analítico o emocional, si decides solo o en familia. Y mi favorita, ¿qué harías que este proceso te resulta más fácil? Porque te posiciona como un socio comprometido con su tranquilidad, no con la comisión. La calidad de tus preguntas determina la calidad de tus clientes, así de sencillo. Establecer expectativa lo cambia todo. Hablemos del cliente fantasma, ese que después de la primera visita desaparece. ¿Saben cuál es siempre la causa? No es el mercado ni el cliente, es que el agente no estableció expectativas claras. Los clientes confundidos dudan, los clientes preparados avanzan. Los agentes sólidos siempre cubren el cronograma realista, el estilo de comunicación, la preaprobación y el proceso del prestamista, las realidades de la negociación, las condiciones del mercado y los pasos del proceso, como oferta, inspección, contrato, cierre. ¿Y qué evita todo eso? Que desaparezcan, que se confundan con los roles, que entren en pánico ante fricciones normales. Un cliente que sabe que la transacción puede tardar no entra en crisis cuando tarda. Confía en el proceso, porque tú lo preparaste para el proceso. Entonces, ¿por qué fallan la mayoría de las citas? Ahora seamos honestos. Casi nunca las citas fallan por el mercado o por el cliente. Fallan por el comportamiento de la gente. Y todos, en algún momento, hemos caído en estos patrones. Intentar impresionar demasiado. Empezar con credenciales en vez de curiosidad. El cliente huele la inseguridad de inmediato. Evita las preguntas difíciles. No tocar el presupuesto ni la motivación. Y salir de la cita sin claridad. Transmitir desesperación. Explicar de más. Ofrecer de más. Prometer de más. Hablar de más de lo que escuchamos y perder información crítica. No pedir compromiso.
terminar sin siguiente paso, dejando al cliente sin razón para decidir y fallar al calificar, invertir horas en compradores que nunca iban a comprar. ¿Se reconocen en algunos? Yo también. Pero reconocer el patrón es el primer paso para eliminarlos. Y recuerden, el equilibrio. La confianza sin estructura se siente agresiva. La estructura sin confianza se siente débil. Y necesitamos las dos. Pongamos entonces la conversación en secuencia, porque las grandes consultas siguen un flujo deliberado de 5 etapas. La primera etapa, apertura. Cuéntame qué te motivó a empezar a buscar ahora. Número 2, descubrimiento. ¿Qué es lo más importante en tu próximo paso? Número 3, aclaración. ¿Qué te preocupa más en este momento? Número 4, orientación. Según lo que me compartiste, esto es lo que te recomiendo. Y quinto, el compromiso. Si apareciera la oportunidad adecuada, ¿están listos para avanzar? Pero no es solo el guión, es el ritmo y la tonalidad. Bajen la velocidad y pierdan el miedo al silencio, porque el silencio no es incómodo, es poderoso. Cuando haces una gran pregunta y te callas, el cliente piensa, procesa y se abre. Recuerden, el cliente que más habla en la consulta es el que compra. Los agentes fuertes no dominan la conversación, la guían con confianza. Ahora bien, el conocimiento sin práctica no convierte. Por eso, esta semana practicaremos 3 escenarios que todos hemos vivido. El comprador primerizo abrumado, paralizado por los términos hipotecarios y el miedo a equivocarse. Ahí tu trabajo es simplificar y dar seguridad. El comprador interesado pero dudoso, ese que dice me encanta pero que nunca firma. Ahí hay una objeción oculta que hay que encontrar con calma. Y el cliente que te compara con otros 2 agentes, ahí tu consulta es la forma de diferenciarlo. Y ganas la sala con estructura y confianza serena, no con promesa. En cada escenario, la fórmula es la misma. Generar confianza, hacer preguntas más profundas, educar con calma y crear un siguiente paso definido. Porque la consulta determina la conversión. Y llegamos al momento que separa a los que escuchan de los que producen. Porque la capacitación sin acción es solo entretenimiento. Esta semana, el desafío es concreto y no negociable. 1. Realiza 3 consultas estructuradas con el marco completo de 5 pasos, sin atajos. 2. Practica el marco a diario. Tu apertura, tus preguntas y tu solicitud de compromiso, hasta que se sientan naturales bajo presión. 3. Sustituye la charla trivial por preguntas de descubrimiento que revelen motivación, plazos y preparación emocional. 4. Haz seguimiento personalizado dentro de las 24 horas de cada cita, porque el impulso que no se alimenta se muere. Y 5. Lleva al menos a 2 clientes al siguiente paso concreto: una visita, una preaprobación o un acuerdo firmado. Miren, esta semana alguien en su mercado va a ganarse a ese cliente que ustedes quieren. Va a ser el agente que improvisó o el que llegó con estructura, hizo mejores preguntas y creó certeza. Porque las citas no crean clientes, el liderazgo sí. Y el agente más fuerte en la sala casi siempre gana. No porque presionen, sino porque crea certeza. Bueno, salgan y conviertan. Nos vamos a ver la semana que viene con el próximo tema, que sería dominio del manejo de objeciones. Los espero.